Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño para analizar lo que pasa en el mundo. En el día de hoy me acompañan Florencia y Ana, miembros del CERI. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, un gusto estar en un nuevo episodio de Punto Global. Y hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Flor, hola Guillermo, qué lindo estar en un capítulo más. Bueno, y antes de pasar a charlar con nuestros invitados sobre estas elecciones europeas y sus resultados, hablemos de el no tema en esta sección en que los miembros del CERI nos cuentan sobre qué pasa en nuestro mundo. Entonces, Ana, ¿qué nos cuentas en este no tema el día de hoy? Bueno, el no tema que voy a tratar hoy es la escalada en el conflicto que estamos viendo, ¿no? Entre Rusia, Ucrania y ahora cómo se involucra Estados Unidos. Debido a que el miércoles 12 de junio se registró la llegada de una flota armada de Rusia a Cuba, compuesta por un submarino de propulsión nuclear y una fragata que acompaña. Esta acción parece ser una señal para reforzar los lazos con Cuba y de alguna forma una presión a Estados Unidos en este contexto de guerra con Ucrania, para que no envíe fuerzas, para que no se involucre la OTAN, entre otras cosas, ¿no? Que no se involucre Estados Unidos. Es un movimiento muy interesante, considerando que Estados Unidos también respondió enviando un submarino sin armas, porque quiere saber cuál es este movimiento. Ya son mensajes bastante potentes y tenemos que ir viendo qué va a pasar con este conflicto, cómo va a seguir escalando y entender que no va a ser de forma nuclear. Es crucial observar cómo va a evolucionar esto en los próximos días y semanas. Y Florencia, ¿tú qué nos traes como no tema en esta semana? Para este episodio quería traer la cumbre del G7 realizada en Italia. En principio el G7 es un grupo de países occidentales que se forma por Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania y Japón. Y específicamente este año se invitaron a otros jefes de Estado, como por ejemplo el Papa Francisco, el presidente de Argentina, el de Brasil, el de Ucrania, el de la India, también mandatarios de Turquía, Arabia Saudita, Kenia, Argelia, etc. Además está presente la directora del Fondo Monetario Internacional y exponentes de organismos mundiales como Unión Europea, ONU y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los países del G7 trataron de instalar su agenda geopolítica y en este caso se da en un contexto de guerras. Entonces esos fueron los principales temas. Por un lado, lo que respecta a la guerra en Gaza, la semana pasada los líderes del G7 aprobaron un acuerdo donde se prevé un alto al fuego inmediato. También la liberación de rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre y una búsqueda de una solución donde se respete, digamos, la coexistencia de los dos estados. Después, los países del G7 también propusieron un plan para seguir ayudando a Ucrania, que apunta a utilizar los intereses que generan los cerca de 300.000 millones de euros en activos rusos congelados por Occidente, como garantía para otorgar un crédito de 50.000 millones a Ucrania. Y por otra parte, respecto a China, los norteamericanos proponen que el G7 envíe una advertencia a los bancos chinos para que dejen de ayudar a Rusia a evadir las sanciones occidentales. También estos países occidentales están preocupados por el exceso de capacidad industrial de China y consideran una posibilidad de imponer medidas adicionales para poder equilibrar la competencia contra las empresas chinas. Bueno, dos temas muy interesantes que sin duda van a acaparar grandes titulares y que seguramente analizaremos aquí en Punto Global. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones europeas. Las proyecciones de la votación indican que el Parlamento Europeo ha dado un giro a la derecha. El Partido Popular Europeo de centro derecha parece que seguirá siendo el mayor grupo parlamentario.
Se trata del grupo parlamentario de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Si se mantienen las proyecciones... Entre el 6 y el 9 de junio de 2024, los europeos salieron a las urnas para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Estas elecciones marcarán el destino de Europa y la orientación que tendrá el bloque comunitario en los próximos años. En medio de la polarización y el llamado auge de las derechas, una Unión Europea marcada por varias problemáticas como la migración, la economía y la guerra en Ucrania será para nosotros el tema de este capítulo. Y para analizarlo estaremos con dos invitados, Manuel Grondona y la profesora Ana Luisa Trujillo. Manuel Grondona, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, miembro del Observatorio Electoral Internacional, del CERI, y miembro del Grupo de Investigación en Comunicación Política de CERI. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar acá, muy agradecido. Bueno, Manuel, qué lindo tenerte en este capítulo de Punto Global. Para algunos de nosotros, este mecanismo de votación del Parlamento Europeo puede resultar un poco confuso. ¿Nos podés explicar cómo funcionan estas elecciones en el Parlamento y qué se ha votado? Bien, perfecto. Bueno, como bien mencionabas vos, las últimas semanas se ha elegido en Europa un total de 720 diputados, ¿no?, que van a formar parte del Parlamento Europeo, que es un órgano encargado de sancionar leyes y dar los debates que dan forma a la Unión Europea en la actualidad. Se vota cada 5 años en Europa, es decir, que la próxima elección va a ser en el 2029. Y la particularidad o lo interesante que tiene este proceso electoral dentro de la Unión Europea es que se realiza de manera conjunta en un total de 27 países, ¿no? En la actualidad son 27 los países que forman parte de la Unión Europea y, como bien mencionabas vos, durante esos días, dentro del mes de junio, se eligieron un total de 720 diputados que se reparten en cada uno de esos 27 países dependiendo la cantidad de población. No es lo mismo, obviamente, ser un votante en Alemania, que es el país que más eurodiputados aporta al Parlamento Europeo, que ser un elector en Estonia, por ejemplo, que es un país que tiene pocos habitantes. Pero volviendo a mencionar lo interesante de estas elecciones, son elecciones en las cuales los votantes eligen representantes nacionales que finalmente serán enviados al Parlamento Europeo a representar los intereses de esos votantes. Bien, y en estas elecciones se ha visto que ha ganado bastante poder el nacionalismo. Y si este se llega a consolidar y llegan realmente al poder, ¿podemos ver una consecuencia en la idea de Unión Europea? ¿Podría llegar a afectar esto? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el análisis que pude llegar a rescatar dentro de los resultados electorales de la semana pasada ha sido que aquellos partidarios en favor de una mayor integración europea, ¿no?, como lo es la centroizquierda, el centro, la centroderecha, ha sido de alguna manera debilitado, ¿no?, en su opción electoral y han ganado un poco terreno aquellos discursos de derecha que abogan por una menor integración en Europa y un mayor auge del nacionalismo económico y político. Yo creo que la elección de estos últimos días en Europa ha sido muy contraria, ¿no?, a ese proyecto de integración que ha favorecido a Europa en los últimos años, y principalmente creo que, como bien mencionabas vos, estos discursos de derecha han salido totalmente favorecidos. Si bien es cierto, hay que matizar
este punto también porque antes de la elección se especulaba mucho con el crecimiento de las derechas en el Parlamento Europeo. Ha habido un crecimiento en toda Europa y eso es innegable, pero tampoco ha sido tan masivo como a priori se vaticinaba que iba a ser. Bueno, y para ir finalizando esta introducción, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los cambios en general a corto y largo plazo en estas elecciones? Creo que la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que forma parte del Partido Popular Europeo, ¿no? Esa centro-derecha o derecha moderada, que siempre ha optado por una mayor integración en Europa, va a ser reelecta, en este caso, probablemente repita su gobierno de coalición con los socialdemócratas, los liberales, y se habla también de una posible integración con los verdes, ¿no? Yo creo que a corto plazo se va a volver a dar su reelección en el cargo, pero sí creo que a largo plazo, y esto lo venimos viendo desde probablemente más de una década, como el discurso de derecha nacionalista, de derecha radical, ha ido ganando terreno dentro de cada uno de esos 27 estados europeos que mencionaba al principio, y por supuesto dentro de las instituciones europeas. Creo que a largo plazo Europa va a tener que volver a dar ciertas discusiones en torno a el uso de la energía, a la crisis climática, a la crisis migratoria, ¿no? Como la cuestión migratoria ha sido un factor muy, pero muy importante en el debate europeo en los últimos años, y creo que este corrimiento hacia la derecha que ha tenido el Parlamento Europeo en las últimas elecciones va a afectar fuertemente en las próximas discusiones dentro del Parlamento. Para analizar estas elecciones estamos con la profesora Ana Luisa Trujillo. Ana Luisa Trujillo Juárez es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialización en Relaciones Internacionales por la UNAM, donde también obtuvo su maestría en Estudios Internacionales y su licenciatura en Relaciones Internacionales. Actualmente se desempeña como profesora asociada en la UNAM. Profesionalmente ha sido tesorera de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales entre 2020 y 2021. Entre sus publicaciones destacan artículos sobre la identidad europea en la crisis del COVID-19, la incorporación de Grecia a la Comunidad Europea y la seguridad y defensa de la Unión Europea, todos publicados en 2020. Bienvenida Ana Luisa, un gusto tenerte en esta nueva edición de Punto Global. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Bueno, para empezar un poco con las preguntas, te quería preguntar cómo analizarías los resultados y cuáles fueron las variables más influyentes que podrías destacar. Bueno, los resultados que arrojan estas elecciones europeas muestran una tendencia del electorado europeo hacia los partidos de derecha, principalmente hacia el Partido Popular, que es el que conserva la mayoría, conserva el grupo mayoritario dentro del hemiciclo europeo. En segundo lugar queda en los socialdemócratas y en tercero el grupo de Renovar Europa, que también es un grupo de corte liberal, un poco también tendiente a la derecha. Y de ahí tendremos la representación más numerosa en conservadores y reformistas, que es un grupo de ultraderecha, es el grupo que encabeza la asociación de Giorgia Meloni, que es catalogada como ultraderecha, pero dentro de la ultraderecha moderada. La lectura de estos resultados puede interpretarse de varias formas. La primera es, hay una clara molestia de los europeos hacia los partidos tradicionales, pese a que los populares siguen manteniendo la mayoría. Hay debates muy importantes que tienen que seguirse abordando, como el tema del cambio climático, como la migración, como la crisis del coste de vida. Y pues otro tema fundamental, algo que hay que poner en la agenda, es esta idea de lo que mencionaban algunos especialistas como el demos europeo, que quiere decir hay una serie de
temas de interés. Hay una construcción de una ciudadanía europea que no se había visto en otras elecciones y que creo que estas elecciones de 2024 muestran que se está construyendo. Se comparten preocupaciones tanto de países, de ciudadanos de países como España, como Francia, como Lituania, como Croacia. Hay preocupaciones que ya son comunes y hay temas que se tienen que ir abordando. El tema de la agricultura, por ejemplo, es otro. Entonces, yo señalaría destacando estas ideas, ¿no? Hay temas en común y hay una construcción de una ciudadanía europea, de unos temas en común, de una opinión pública a nivel europeo que no solamente influye en la conformación del Parlamento por un lado, sino que también tiene efectos a nivel nacional y creo que de eso podremos hablar más adelante. Bueno, doctora Ana Luisa, y a mí me surge una pregunta, digamos, puede ser un poco simple, pero alrededor de este giro hacia la derecha, digamos, en algún punto hay muchos grupos euroescépticos y, digamos, hay como esa contrariedad de participar en el Parlamento Europeo siendo euroescéptico y que también, digamos, esté creciendo. ¿Se pone en riesgo desde tu punto de vista, digamos, esa existencia de la Unión Europea como tal? Ya se había hablado un poco de este tema. Creo que conforme han ido pasando los años y conforme los grupos de ultraderecha empiezan a tener más participación en los gobiernos, porque hay que recordar que el movimiento de ultraderecha en realidad no es nuevo, tiene etapas que se van fortaleciendo a partir también de la crisis económica de 2008 y todo el descontento que surge a partir de las políticas de austeridad. Creo que se ha ido notando que los partidos de ultraderecha, los líderes de ultraderecha, una vez que acceden al poder, moderan un poco el discurso. En términos electorales, para las campañas es muy llamativo hablar de la disolución de la Unión Europea, pero tenemos casos, por ejemplo, como el de Marine Le Pen en Francia, que era muy radical al principio en los discursos que pronunciaba, y conforme se han ido acercando las posiciones y conforme se ha ido haciendo más visible la posibilidad de acceder al poder en Francia, han ido moderando el discurso. No hablan ya de disolver a la Unión Europea, sino de modificarla desde adentro, de cambiar algunas disposiciones, devolverle más soberanía a los estados y crear una Europa de las naciones. Eso es pues algo que llama la atención. Entonces, los grupos de ultraderecha no necesariamente ponen en riesgo a la Unión Europea porque ya no hablan de diluirla, pero sí ponen en riesgo ciertas libertades que eran características de Europa, el respeto a las minorías, los procesos democráticos en plenitud, ¿no? Que son temas fundamentales para distinguir a Europa de otras regiones. Eso sí se pone en riesgo, pero la Unión Europea como tal, creo que ya no, ese discurso ya se ha ido superando. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Giorgia Meloni, que también es de ultraderecha, pero es una gestión que está muy alineada con las políticas europeas en general. Está dentro de la OTAN, sigue manteniendo el apoyo a Ucrania. Entonces, creo que ese discurso se ha ido diluyendo un poco, aunque lo que sí pondría yo en riesgo pues son los valores que han sido tradicionales de la Unión Europea. Bien, y teniendo en cuenta este giro a la derecha y viendo un poco más en política exterior, ¿podría ser que Europa en un periodo de tiempo deje de asistir a Ucrania en la guerra que tiene con Rusia? Bueno, esa es una pregunta interesante. Nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar con Ucrania, pero sin duda podríamos encontrar algunas pautas para decir que esto pudiera llegar a suceder. No solamente porque lleguen los partidos de ultraderecha al gobierno, que podría suceder por ejemplo, en Francia, en un periodo pues relativamente corto, ¿no? Con esta convocatoria anticipada de elecciones que puede poner como primer ministro a un personaje emanado de estos partidos, sino porque hay muchas consecuencias económicas del apoyo a Ucrania y no sabemos hasta dónde los estados europeos puedan seguir soportando este nivel de apoyo económico, militar, humanitario, de asistencia económica para la reconstrucción. Creo que podríamos hablar quizá en el mediano plazo de la reducción del apoyo,
pero pues tendremos que esperar todavía lo que va a suceder, sobre todo en Estados Unidos en noviembre con las elecciones y la posible llegada de Donald Trump al poder. Ahí sí creo que habría un cambio importante y eso no sabemos en qué términos vaya a modificar la agenda europea en torno a Ucrania. Bueno, doctora Ana Luisa, y hay otros dos temas que me parece importante tocar que están en esa agenda en Europa y que son esos grandes desafíos, sobre todo desde la guerra en Siria. Se habló mucho del tema de la migración, de los asilos, lo mismo ocurrió ahorita con la guerra en Ucrania, pero aparte de este tema de la migración, también están pues, los famosos temas de la política verde que se asocia, digamos, con el conflicto en Ucrania. Mucho de esto también tiene que ver con la derrota de los partidos verdes, que fue parte de esos resultados. No sé en su lectura cómo este ascenso de las derechas afronta estas dos problemáticas europeas o se relacionan con ellos. No sé qué podría comentarnos al respecto. Bueno, es una pregunta interesante. Sin duda, son dos temas que empujan la votación de estos partidos dentro del electorado a nivel europeo. Por un lado está el tema de la migración, que quizás es una de las cosas que más le preocupan a la ciudadanía europea, aunque hay que decir que en tiempos de crisis siempre es recurrente que se encuentren detonantes, posibles causantes de estas crisis, y una buena parte de los europeos piensa que tiene que ver con el asunto de la migración y con que es una cuestión que está hasta cierto punto fuera de control. La cantidad de gente que llega a las costas europeas o que muere en el mar Mediterráneo es insólita, ¿no? Entonces, ahí hay obviamente un tema que se tiene que abordar desde una perspectiva mucho más humanitaria, pensando en estos flujos de migrantes como población que está en riesgo y que si sale de sus territorios es porque no hay posibilidades de que se queden en ellos. No hemos hablado demasiado de los desplazados del cambio climático, pero es algo que también va a ir sucediendo con el paso del tiempo. Y los partidos de ultraderecha ofrecen cerrar fronteras, ofrecen detener la migración en términos muy generales. Es una característica también de los partidos de ultraderecha hablar de soluciones fáciles a problemas estructurales. La realidad es que la migración ya es un problema mundial, o no un problema mundial, pero es un fenómeno mundial en el que están involucrados países expulsores, receptores, países de tránsito. En el caso de México era un país expulsor, ahora somos de tránsito, pero también somos receptores de mucha migración. Y es el caso de Europa, ¿no? La gente busca que los partidos de ultraderecha les comiencen a dar soluciones sobre el tema de migración porque a la gente le desconcierta ver gente distinta en la calle. Eso es una realidad. La globalización nos preparó para la apertura económica, la circulación de bienes, de servicios, pero no nos preparó del todo para la circulación de personas, y eso es absolutamente natural y era obvio que iba a suceder. Entonces creo que tenemos que prepararnos también como sociedades, y los europeos tienen que prepararse para entender y irse adaptando a estos procesos migratorios que además, dicho sea de paso, necesitan. El envejecimiento de la población en Europa es evidente y va a causar también estragos a nivel económico. Entonces, el tema de la migración es algo que se tiene que tomar con mucha más responsabilidad. Los partidos de ultraderecha en este sentido sí no construyen mucho el debate porque argumentan pues solamente cerrar la frontera, y eso ya no puede suceder, ¿no? Es una vez más esta idea de problemas, soluciones fáciles o problemas que ya son estructurales. Y el otro tema es el tema del cambio climático. Efectivamente, es otro de las agendas que trae la ultraderecha en cuanto a eliminar el Pacto Verde, reducir las disposiciones de la Unión Europea en temas de cambio climático. Y eso también es una solución fácil a problemas estructurales, problemas de una dimensión desconocida, incluso en muchos sentidos, porque el efecto del cambio climático lo vivimos todos los días en todas partes del mundo, y Europa va a ser una de las regiones más afectadas una vez que todo esto que los científicos nos han pronosticado se vaya consolidando. Entonces va a haber regiones totalmente desertificadas. Para Europa es fundamental seguir hablando de cambio climático y encontrar espacios de diálogo también a nivel internacional, atraer a otros liderazgos para que se involucren en el tema del cambio climático. La gran pregunta, el gran debate es cómo hacer que estas agendas verdes, que este pacto verde funcione, se ponga en marcha, ayude a la Unión Europea a la neutralidad climática sin que eso se
refleja en el bolsillo, en la calidad, en la estabilidad de vida de los europeos de a pie. Esa es, digamos, una de las grandes cuestiones que tienen que atender los nuevos liderazgos en la Unión Europea y pues que tienen que debatir un poco con estos partidos de ultraderecha que buscan eliminar las agendas verdes, pensando que, bueno, el cambio climático no es una realidad, ahí está y tiene que ser abordado. Entonces, pues sí, efectivamente, quien llegue a la Comisión Europea tendrá una tarea bastante complicada, porque el tema del cambio climático es un tema que no ha terminado de permear en las sociedades europeas, sobre todo en el tema agrícola, que es un tema muy complejo, pero que sin duda se tiene que abordar. Les digo, la gran pregunta es cómo, sin que esta transición sea pues tan abrupta en la calidad de vida de los europeos. Bien, y para entrar un poco para analizar, digamos, los partidos de cada uno de los países, ¿cuáles crees que son los factores que explican la derrota del Partido Socialdemócrata en Alemania? Bueno, la socialdemocracia tiene una etapa de crisis que no viene nada más de estas últimas elecciones, sino que ya refleja varios años en este sentido. Si vemos a nivel europeo, son muy pocos los países que están gobernados por partidos socialdemócratas. Alemania es uno de ellos. Y cuando gana Olaf Scholz se habla del regreso de la socialdemocracia como un momento importante en Europa. Hay que recordar que la socialdemocracia tuvo un momento pues de auge político y de crecimiento, de formación también de la misma Unión Europea importante, pero que últimamente está muy desprestigiado. Y ahí creo que hay pues varias lecturas al respecto. La primera podría ser que los partidos socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata Alemán está vinculado con esta idea de ser del mainstream de los partidos tradicionales, que no han sabido leer las necesidades de la población, que se han desvinculado un poco de las demandas de la población, y por otro lado también tiene que ver con una falta de propuestas políticas. Pareciera que están un poco pasmados en la realidad, no son incapaces de generar alternativas que sí genera la ultraderecha, que como ya había mencionado pueden ser fáciles de proponer, pero difíciles de aplicar. Son soluciones que no responden al momento actual, a esta sociedad globalizada en la que vivimos. Pero, finalmente son alternativas y el electorado escucha las alternativas. El gran problema de la socialdemocracia es que no ha sido capaz de generar alternativas que puedan debatir con esta ultraderecha y que puedan debatir también con los partidos de derecha a nivel alemán, principalmente, ¿no? El CDU vuelve a ganar en las elecciones europeas a nivel de grupo político, gana por encima de los socialdemócratas que están en el gobierno, y gana también Alternativa por Alemania, que queda como segunda fuerza política dentro del Parlamento Europeo, si atendemos solamente a los escaños que le corresponden a Alemania. Entonces, creo que hay un descontento muy importante también con el gobierno de Scholz, que tiene que ver con, uno, la pérdida de bienestar, el coste de vida en Alemania, que ha aumentado de manera importante, también a partir de lo que sucede con la crisis de los energéticos y la invasión de Rusia a Ucrania, y también con el tema de la migración y con este aumento de la violencia que se ha suscitado en Alemania. Entonces, yo no diría que son esos temas los que hacen que la socialdemocracia haya perdido fuerza en Alemania. Bueno, doctora Ana Luisa, y otro escenario, digamos, dentro de estos resultados, es algo que su merced ya mencionó, que es el caso de Giorgia Meloni en Italia. Y digamos, este era un líder, digamos, muy controvertido porque, si no mal recuerdo, pues su partido, si no estoy mal, la Hermandad o un nombre similar, está muy asociado con partidos fascistas, lo mismo que este triunfo de Alternativa para Alemania con grupos neonazis. No sé qué tanto el ascenso de este tipo de grupos de ultraderecha con estos tipos de extrema derecha pueden impactar, digamos, dentro de esa política local, dentro de esa política europea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué explica este ascenso de estos partidos? Bueno, un poco la explicación era lo que mencionó hace un momento, es
pues un voto de castigo, ¿no? Algunos analistas decían, no es que a la gente le interesa mucho hablar de nazismo, del fascismo otra vez, ¿no? Sino que lo que está buscando es castigar a los partidos tradicionales. Em, También diría que tiene que ver con la crisis, con este momento en el que también hay perdedores de la globalización en Europa, la deslocalización de empresas, las dificultades para generar empleo, eh, todo ello, ¿no? La apertura comercial que demasiado ha generado un descontento, una sensación de zozobra en la población, y estos discursos nacionalistas tratan de, pues, recobrar la grandeza de los países, de volver a generar la comunidad, ¿no? Pensando un poco en la migración, y los que vienen de fuera, pues por supuesto llaman la atención. También creo que es importante de visualizar que a pesar de estos discursos, pues realmente los gobiernos no terminan siendo tan agresivos a la hora de generar políticas. No menciona de Meloni, bueno, sigue alineada en la Unión Europea, está en las conversaciones, está en el trabajo, en este proceso de encontrar al nuevo comisario europeo, que seguramente va a ser Ursula von der Leyen, la comisaria europea. Bueno, Meloni tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Su partido político queda muy bien parado. A nivel nacional también queda muy bien parada, porque a diferencia de los líderes de Francia o de Alemania, de Bélgica, por ejemplo, Meloni respalda, ratifica su poder en las europeas. Entonces, creo que hay un discurso ahí de contener, ¿no? Contener la migración, contener los embates negativos de la globalización, y eso es lo que jala votantes a estos partidos. Pero más allá de dilapidar las instituciones europeas o de cambiar radicalmente las leyes a nivel país, pues todavía lo vemos lejano. Bueno, y después, para hablar un poco de Francia, ¿qué relación hay con la decisión del presidente Emmanuel Macron de llamar a elecciones nacionales? O sea, ¿cuál sería la estrategia o qué busca con esta acción? Bueno, Macron es un líder, algunos también lo habían calificado como populista, pero en un primer momento de su carrera política, está haciendo con mucha rapidez. Es alguien que no está vinculado con los partidos tradicionales en Francia, que eran pues igual derecha, pero lo que busca con esta estrategia es pues hasta cierto punto arriesgado. Es un coletazo de las elecciones europeas, es esta también pues asociación, disolución que hay entre la política nacional y europea, que se empieza a ver ahora con estas elecciones, y que también muestra que el gobierno de Macron en realidad ya no tiene los apoyos, ya lo saben, uno de los líderes menos aprobados a nivel nacional y de los menos aprobados a nivel europeo. Entonces busca disolver la asamblea, todavía le quedan unos años de gobierno como presidente de Francia, pero busca con esto pues reafirmar su poder, si es el caso, que la ciudadanía vuelva a votar y vote por el partido que él encabeza. Por otro lado, también busca darle espacio a la ultraderecha, todavía él como presidente, esperando tener un poco de contención o de ser un poco de contención, demostrarle al electorado cómo se gobierna, cómo gobierna la ultraderecha, y con ello evidenciar que hay muchas de las propuestas que tienen que pues, son inviables. Y pues la tercera es pues generar otra vez este ambiente que está altamente polarizado, bueno, tratar de calmar un poco el ánimo polarizador en Francia. Y bueno, esperemos en el momento de las elecciones. Hasta ahora pues hay manifestaciones en Francia en contra de los partidos de ultraderecha, hay una alianza por parte de los partidos de izquierda para volver a formar una alianza importante que pueda igual contener a la ultraderecha, ¿no? Bueno, lo que se ve, al menos en Francia, es una especie que le llaman algunos especialistas del cordón sanitario, una especie de contención hacia los partidos de ultraderecha que toman un poder pues, muy importante, que tienen resonancia en una parte importante de la sociedad,
porque al mismo tiempo polarizan entre quienes ven en esta una alternativa real y viable para llevar a Francia a mejores condiciones y entre quienes creen que pues en realidad podría significar un momento político mucho más complicado dentro de Francia. Bueno, profesora Ana Luisa, y una pregunta que sé que puede ser un poco complicada, a veces solemos ver las cosas en esta dualidad de lo bueno, lo malo, pero pues sí podemos decir, digamos, que la derecha está ascendiendo, los partidos de centro se mueven un poquito a la derecha para atraer a ese público que está mirando hacia ese lado. No sé en tu balance si este giro a la derecha se puede calificar en términos generales como bueno o malo. Sí, no sé si podríamos hacer como un comentario al respecto. ¿Cómo lo lees tú? ¿Es de preocuparse? ¿No es tanto? ¿Qué dirías tú? Bueno, ponerlo en términos de bueno y malo a veces es complicado, ¿no? Lo que sí es una realidad es que desde hace varios años en Europa hay una tendencia hacia votar por partidos de derecha, ¿no? Quizá yo lo pondría del año 2000 para acá, básicamente, ¿no? En los países más, con los liderazgos más importantes a nivel europeo. En términos de bueno o malo, no lo sé, creo que tendríamos que hablar también pues, del desdibujamiento de las corrientes y de las agendas dentro de los partidos, ¿no? Si vemos ahora las plataformas políticas a nivel europeo, por ejemplo, del Partido Popular, que es un partido de derecha y que está, pues, marcado por ser el partido de los padres fundadores de la Unión Europea, en realidad ellos también ya traen una agenda social, igual que los partidos socialdemócratas, igual que los de ultraderecha. En la cuestión es los comunes. Son derechos mucho más moderados. Los socialistas hablan de los mayores derechos sociales, de mayores beneficios, ¿no? La ultraderecha habla de cerrar la frontera, de cerrar un poco la economía, pero al final todos están buscando mejores condiciones de vida para la población. Y la gente cuando vota en realidad está votando por mejores condiciones de vida para sí mismos. Lo que sí creo es que hoy a nivel global tenemos esta demanda por contener un poco lo que sucede con los efectos negativos de la globalización y vamos a empezar a ver también una disputa por tratar de contener los efectos del cambio climático. Y ahí creo, pues, vamos a ir cambiando un poco los aspectos. Bueno, en el tema de Europa, pues yo consideraría que más bien tendríamos que hablar de qué tanto se conservan los valores y la esencia de la Unión Europea como un proyecto de integración pacífico. Hay que recordar que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. De todos los países que se han integrado, 27 países lo han hecho por voluntad propia. Ha sido un proceso pues que ha enarbolado la paz, que ha enarbolado también el estado de bienestar, los derechos sociales, el crecimiento, el bienestar de la población. Y más allá de si es derecha o izquierda, pues tendríamos que pensar en si estos valores son preservados en el tiempo en beneficio de la población. Y ahí es donde podremos hacer una evaluación de si esto es bueno o no. Bueno, profesora Ana Luisa Trujillo, muchas gracias por estar en este espacio de Punto Global. Ha sido un gusto conversar contigo sobre estas visiones sobre las elecciones europeas. Entonces, pues gracias por estar aquí en Punto Global. Muchas gracias por la invitación. Han sido preguntas muy interesantes que seguramente van a enriquecer este debate sobre política y Parlamento Europeo. Y una vez más, las y los invitamos a unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde pueden encontrar todas las novedades, eventos, información y actividades que realizamos. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio. También pueden participar de la pregunta de este episodio. ¿Qué opinan ustedes respecto a los resultados de estas elecciones? Esperamos sus respuestas. Recuerden que pueden encontrar a Punto Global en su plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Ana Seca y Florencia Mathieu realizaron la investigación. Ana Esquivel nos colaboró con la edición. Y la conducción fue por Ana Seca, Florencia Mathieu y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un siguiente episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como seri.global,
en Facebook como CERI Global, Twitter @CERI6 y en la web en www.ceriglobal.org.